Me gustaría también presentarles al invitado de hoy. Es Cristian Chavira, del cual voy a leer una breve semblanza para los que no lo conocen. Cristian Chavira, diseñador industrial, ha desarrollado su práctica a través de la investigación y la experimentación metodológica del diseño mediante medios que van desde la creación de objetos, la escultura, la instalación, el dibujo y la escritura, y todo aquello que le permita la generación de narrativas analíticas en temas tales como la percepción del ser humano en su entorno, el espacio público como objeto de estudio, el carácter sistémico de los objetos y el diseño especulativo. Eh, la charla de hoy lleva como título Diseño y contexto, apuntes sobre diseño contextual para una práctica contemporánea más crítica y consciente. Y me gustaría darles como una breve descripción o una introducción a la charla solo con la intención de marcarles como un territorio por el cual Cristian va a llevarnos y lograr hacer que pues se genere como una reflexión o preguntas o cuestionamientos desde ahorita en ustedes, ¿no? Prácticamente Cristian nos va a hacer un recuento de su práctica, ¿no? De los años que lleva en su práctica y nos va a este, plantear preguntas que se han cuestionado durante ese proceso, que van, en mi parecer, como en tres temas generales, ¿no? El primero es la aproximación a la práctica del diseño actual, ¿no? O en la actualidad. El segundo sería el cuestionamiento en la materialidad del objeto de diseño. Y en tercera instancia sería como, eh, pues bueno, su aspecto sistémico, ¿no? Su carácter sistémico de estas dos cosas. Todo esto se va a decantar al final en el proyecto como más reciente que tiene Cristian, que se llama Ocupación Peatonal Especulativa, que ahorita, en este momento está en un formato de publicación, en la cual ya Cristian nos plantea como una visión, ¿no? Ya más hacia eh, pues sí, a la metodología, ¿no? Una visión metodológica planteada como desde la observación del espacio público y desde ahí ya teniendo como una crítica muy precisa, ¿no? Hacia esto y tratando también de motivarnos a entender que todos convivimos en un entorno y que inconsciente o conscientemente somos como parte de él, ¿no? Y bueno, pues nada, ahora ya le cedo el micrófono a Cristian para empezar la charla y pues gracias por asistir, bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Y pues de nuevo, gracias por hacer esto posible. Mi nombre es Cristian Chavira. Luis ya dijo todo sobre mí, básicamente. Sí, no sé, muchas gracias por permitirme traer como... Al principio, la intención de la charla era como hablarles justo en particular de ese proyecto que es la publicación. Pero Luis me dijo que le resultaba muy importante que hablara cómo es que llegué ahí. Es decir, hablarles de pues varios años de obra y de quehacer y para justo un poco que pudieran entender cómo es que llegué a ese punto, ¿no? Y bueno, eh, primero quería empezar con que la encontré de hecho reciente y me hizo muchísimo sentido y justo habla y me hace mucho sentido porque la siento muy cercana en el sentido de que justo la práctica del diseño de alguna manera ya se ha distanciado de esa, de alguien que se dedica, o sí, no, de alguna forma, pero toda su vida a perfeccionar de manera técnica, con ciertos skills muy físicos, y ya debería de ser, quizás lo quiero pensar así, como una actitud hacia cómo nos enfrentamos a prácticamente casi cualquier situación. Y desde ahí comienza como este diálogo, ¿no? Esta cita es de un libro que también es muy reciente, es de 2022, de una editorial muy buena que es de Países Bajos. Y nada, pues quería como justo empezar aquí porque es como ese punto de partida para arrojarles esa primera pregunta, ¿no? Y luego, bueno, esto es como la carnita básicamente de lo que al final surgió, o como la metodología en sí misma que surgió de la publicación, ¿no? Esta serie de pasos que logré entender, que me ayudaron a hacer algunas de las que ven aquí, que ahorita les voy a explicar, que básicamente me ayudaron
a relacionarme con el entorno en el que yo estaba, a entenderlo y saber cómo podía intervenirlo, ¿no? De manera pues, más humana y más centrada en mi experiencia de vida y en mi cercanía que tengo, ¿no? Pero bueno, esto es lo último, literal, regresándonos varios años atrás, todo comienza en la calle, literal, observando, ¿no? Y este proyecto en particular eh, surgió en dos lapsos en los dos estaba trabajando partidor de Cuba. Uno fue en Santa Tere y otro fue allá por Cusey, más o menos. Me empezó a llamar la atención que en estas dos zonas de la ciudad y en más que después fui encontrando, comencé a encontrar patrones en la cancelería de ciertos espacios y de ciertas que poblaron en la misma época. Pensaba a estas relaciones, había formas que se y son materiales muy específicos en múltiples, y empecé a hacer como este archivo para llegar a esta conclusión en donde planteaba el hecho de que la historia, o la hipótesis que tengo, de hecho, surgió una especie de estilo o estética vernácula de la Cancillería en Guadalajara, particularmente en ciertas zonas y demás, por, a mi parecer, las personas estaban produciendo a partir de los materiales que había en ese momento y se empezó a hacer como un efecto dominó en donde replicaban uno y luego otro y luego otro y se comenzó a generar como toda esta estética muy particular, ¿no? O sea, todos somos como que son muy relacionales, todo el mundo los hemos visto, se dan cuenta y observan un poco, es que se repiten una ciudad y son. Y este proyecto, pues justo trataba de hacer este mapeo y esta cuestión de archivo y demás, y los comenzaba a clasificar, comenzaba a ver las formas, porque pretendía hacer este análisis como un poco más profundo, pero todo nació de eso, de observar, de que yo estaba en la calle repartiendo comida, me detenía y veía algo y lo fotografiaba. Luego, estas otras piezas, esta pieza en particular fue de 2019. Esta pieza tuvo lugar en lo que en aquel entonces era PAOS. eh, Se exhibió en una expo individual a partir de una mini residencia que se realizó en PAOS. Esta expo duró que una semana nada más, o sea, fue súper corta. Y fue mi primera aproximación a analizar los objetos de uso común de una manera como un poco más analítica. Y aquí esta pieza consiste en taparroscas y corcholatas de diferentes tamaños y colores y trataba de emular el uso que tienen en algunos lugares. Particularmente yo lo había visto en tiendas de abarrotes en donde colocan los carteles y luego los utilizan como rondanas. Era este análisis del uso y función del objeto, en donde se desprende del uso principal o para el cual se creó y como que crea una narrativa completamente diferente al utilizarse de otra manera por una cuestión justo de uso y función, de marginalización y de utilizar las cosas que tienes a la mano y demás, pero trataba de hacer énfasis particular en ese uso. Y los colocaba en esta mancha gigante que subía así por todo el tapanco de ahí de ahí del museo y nada, fue como esa primera aproximación de tomar un objeto, analizarlo y darle como esta otra narrativa, ¿no? Pero para mí seguía muy apegado al diseño porque hablaba del objeto y de cómo se transforma el uso, ¿no? De hacer esa reflexión. Que 2 años después, en el 21 me invitaron a hacer, Cariana Maya me invitó a hacer una expo que en ese entonces por pandemia se hizo en el espacio público. Y esa misma pieza, me dijo, quiero esa pieza, y se montó en el espacio público, justo en la jardinera que está aquí enfrente, aquí arribita. Y también también fue mi primer acercamiento
al espacio público con la pieza ahí afuera, que también se tuvo que resolver de manera muy diferente, porque aquí sí se clavó en los muros, o sea, se utilizaron como rondanas tal cual, y aquí yo no podía clavar porque me prohibieron clavar en esa jardinera, aparte no se podía porque es concreto, y lo que hice fue lo resolví, las pegaba, ¿no? O sea, hacía como les ponía como este clavo falso que no llegaba hasta el otro lado, y como que también tuve ese primer acercamiento justo con la calle y cómo la obra también como que volvía al espacio público y también como que se me hizo muy interesante como esa reedición de la instalación en un espacio público, ¿no? Luego, otro punto que también en la práctica que he tenido ha sido siempre como estar meditando y particularmente cuando yo descubrí este libro, el Autoproiettazione de Enzo Mari, eh, simple y sencillamente algo en mí como que hizo clic, porque yo estaba viendo justo cómo, pues Enzo en su momento en el 74 realiza esta publicación en un momento en Italia en donde el diseño como muy excéntrico y de lujo era como muy solicitado y él dice, ¿sabes qué? Enseñémosle a la gente a apreciar los objetos y démosle la oportunidad de que hagan sus propias cosas, ¿no? Y publica este manual, como con piezas de madera muy sencillas la gente podía hacer algunos muebles, ¿no? Y para mí como que fue como me hacía sentido, se me hacía muy interesante, pero yo decía, oye, pero es que en México la gente ya hace sus propios objetos, siempre los ha hecho y siguen como esta lógica también y hay como, y comencé con esta, cuando leí esta teoría, comencé a voltear también a mi alrededor y me di cuenta que había también una cuestión sistemática en las cosas que observaba y una de las cosas que comencé a ver fueron los apartalugares que hay en la calle y haciendo como este proceso de diseño a la inversa, porque yo tenía el objeto físico y luego después lo llevaba como al revés, a después realizarle justo los planos técnicos, ¿no? Hacía este análisis de cómo estaba construido, lo registraba, yo estaba en el espacio público, lo veía y después yo realizaba estos planos técnicos a hacer una referencia a Enzo, pero también particularmente a las cosas como esos objetos vernáculos que existen en la calle, en el anonimato. Por eso las fichas técnicas de los planos no tienen información, porque obviamente nadie los hace, no tienen, o sea, como nadie los aprueba, no pertenecen a ninguna corporación, bla, 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 o sea, están ahí nada más y funcionan. Luego, hablando justo como de esta evolución de ese mismo proyecto, en 2021 me invitan a hacer una residencia en la ciudad de Oaxaca en una galería que está, me encanta platicar esto porque es una galería que está dentro del mercado de abastos. En el mercado de abastos de Oaxaca, los puestos del mercado tienen dos pisos. En la parte de abajo tienen el puesto en sí y arriba tienen como una escalera y una bodega, que normalmente la gente usa de bodega. En este lugar, abajo venden chapulines y arriba es una galería. Y se llama Espacio Lalito. Es increíble el lugar. Y bueno, me invitan y me dicen, ¿sabes qué? Hay la residencia, básicamente, era, tenía el reto de todo lo que se exhibiese o no, o todo lo que ajá, se fuese a adquirir, que no fuese a crear yo, tenía que ser comprado en el mercado. Y a mí siempre me han llamado la atención estos objetos como, digamos que han perdurado en el tiempo durante décadas sin ser modificados o muy poco que comúnmente venden en los mercados, que pertenecen justo como a como todo este bagaje cultural objetual que tenemos en México. Y obviamente hay algunos que me llaman más la atención que otros y hacía este mismo proceso a la inversa que hacía con los apartalugares. Iba, daba vueltas en el mercado, observaba como las cosas, aparte me impresionaba, por ejemplo, este es un ejemplo de ello, de la resortera que al final resultó en esta pieza, pero hay literal un pasillo en el mercado de abastos de Oaxaca con muchos puestos todos dedicados a resorteras y piezas de resorteras. O sea, así de específico se vuelve el justo
cómo los objetos tienen una connotación, o sea, como esa connotación contextual de cómo la gente que baja de diferentes lugares las utilizan. Yo les preguntaba justo como a las personas de los puestos como si podía hacer mi propia resortera y demás, o sea, estaba como bien interesante. Al final junté muchos objetos, hacía los planos técnicos y la gente podía ver los objetos, o sea, los podía tocar, estaban colgados nada más, los agarraba, los veía y era como yo traté de hacer como una expo de diseño básicamente y un poco fue extraño para los de la galería porque fue como de, bueno, pues lo hacemos, pero siempre hemos exhibido arte, ¿no? Y era como muy divertido estar en el mercado, observar todo. O sea, es un espacio que para mí era un patio de juegos increíble. O sea, yo encontré cosas que de verdad jamás había visto. Y bueno, ese fue el cartel que diseñé, individual resiliente, porque justo hablaba de estos objetos que tienen bajo mi perspectiva, esa característica resiliente en el tiempo y, y que lo seguimos usando, pues, o sea, siguen siendo parte del saber común. Y bueno, esta es una foto, la de la izquierda de la galería, de cómo se ve. Abajo, digo, tienen unas maquinitas, del otro lado tienen los chapulines. Pero es muy raro, es un puesto de mercado muy extraño porque ves cosas ahí como ellos hacen grabado, Ángel y Reyes, y al mismo tiempo tienen este proyecto que está loquísimo, ¿no? Ah, justo, esa es la parte de arriba, o sea, literal es un cubo blanco, ajá, y los objetos estaban puestos de esa manera, o sea, la gente los podía quitar, veía los planos técnicos, los observaban. Me llamaba mucho la atención porque había gente del mercado que iba a la expo, porque ellos invitan a la gente del mercado que está comprando así mandarinas y le invitan a que pase a ver una expo. Y, y la gente, algunos me preguntaban que ellos nunca habían visto esos objetos, inclusive ahí, ¿no? Y pues como con esta misma, bueno, em, pasando a otro, eh, eh, con las familias buscadoras y particularmente colaborando con el medio independiente de eso. Este, quisimos hacer una muestra hablando de las historias de las familias que buscan a sus desaparecidos, pero yo, particularmente yo estuve como un poco de mi lado del proyecto tenía que ver más como con esa narrativa que íbamos a generar, pero fue un proyecto periodístico como traído más hacia lo expositivo, porque lo importante eran las historias que se contaban. Aquí lo que me interesaba hacer con esta narrativa es nos imaginamos un, cómo se vería un espacio porque, bueno, esto nació a partir de que alguna vez, no a mí, sino más bien a mi pareja, en una entrevista con una familia, le decía que cuando un ser querido se desaparece, prácticamente buscar se convierte en su trabajo, ¿no? Y como con esta reflexión nos quedamos pensando, bueno, ¿cómo se vería un taller o un espacio de alguien que se dedica a buscar a alguien? ¿No? Y construimos este espacio donde colgábamos objetos que la gente utiliza para justo a manera de herramientas todas en la pared, ¿no? Y justo como que cada historia, cada objeto contaba una historia porque pertenecía a una persona en específico. Algunos eran originales, otros no los tuvimos que replicar y había como una infinidad de objetos que nos llamaban la atención. Y bueno, bajo esta misma lógica de generar como un taller o como, vaya, básicamente como una oficina, por así decirlo, yo realicé esta pieza que era como el emblema de ese taller, ¿no? Que retoma el logo de la ciudad de, y utilicé la varilla corrugada, que es este material que utilizan las familias para realizar las
varillas que utilizan en búsqueda de campo para buscar fosas clandestinas. Eh, Utilicé ese mismo material para, digamos, hacer el trazado del logo, ya que, pues bueno, como pueden ver en la imagen, el logo lo llegaron a intervenir varias veces con fichas de búsqueda y pues a veces duraba muy poco y al día siguiente a veces llegó un momento durante algún tiempo en el que lo repintaban y se veía así como papel maché nada más encima y tú puedes ver que estaban pegadas las fichas de búsqueda abajo, ¿no? Y como que me pareció muy poderoso utilizar justo ese emblema que busca como dar como identidad, pero no habla de la realidad del lugar realmente. O sea, era como muy extraño. Y mi parte del proyecto justo que hicimos con Zona fue esta pieza, que les digo, al final era como solo ese detalle, pero lo que tratábamos de hacer era como justo contar las historias de otra manera, ¿no? Que la gente pueda ver los objetos y hacemos esta curaduría de cómo también las personas, cómo las familias bajo mi perspectiva, diseñaban con una necesidad muy específica de encontrar, ¿no? Y generaban herramientas también. Y bueno, este también es o como otro ejemplo de que me gusta mucho de cómo mi práctica también ha sido como muy transdisciplinar y aquí en este caso fue con el periodismo. Y esto sucedió como serendipia, básicamente. 2 años después, la pieza se exhibió en otra expo diferente, pero en ese mismo lugar, en ese mismo cuarto, en ese mismo muro, pero con una expo que hablaba de otro tema. Pero si se fijan, es el mismo muro, es literal, pero está un poco más arriba. Pero literalmente, y yo no tuve como que injerencia en eso. O sea, el curador me dijo de que aquí va, yo la colgué ahí. Y también como, no sé, me daba la sensación de que la pieza pertenecía ahí también de alguna forma como que muy extraña. Bueno, no lo mencioné, la expo fue en Casa Quinqué, que es una casa cultural en Santa Tere. Y bueno, aquí hago como un corte como muy específico en mi práctica, ya que durante un tiempo no estuve produciendo tal cual y porque justo entré a una chamba Godín. Yo estaba trabajando en una fábrica donde realizaban empaque. Estaba como diseñador y o sea, me demandaba todo mi tiempo. Estaba lejísimos, vivía a 2 horas de mi casa. O sea, salía de noche y llegaba de noche y era como muy frustrante para mí. Y, y bueno, comencé a utilizar, o sea, como me empecé a dar libertades y a jugar un poco entendiendo cómo funcionaba el espacio y comencé a observar el entorno de nuevo y los materiales que existían en él, pero por primera vez me di la libertad de diseñar objetos, porque si se fijan, realmente nunca me había sentido no, no es como que no me había sentido con esa libertad, pero realmente no quería hacerlo, porque el medio objetual en sí mismo, es decir, cosas que se puedan usar, me resultaban muy limitantes por muchas cuestiones. Y aquí fue como decidí hacerlo y decidí hacerlo con mis reglas. Comencé a recolectar, observar que estos tubos de cartón comprimido que utilizan para el emplaye de los pallets con las cajas, se desechaban a montones, o sea, y en teoría se los daban a un proveedor, el proveedor entregaba nuevos y realmente no sabíamos a dónde se los llevaba el proveedor, si realmente sí los reciclaban o no. Comencé a recolectarlos, comencé a hacer prototipos, hacía maquetas, literalmente mi cubículo ahí lo usaba también como taller, había un buen de cosas y comenzaba como a divertirme ahí. Y después de varios meses, eh, hice primero estos bancos que los hice con concreto. Todas las piezas, la pieza de arriba y la de abajo era concreto pigmentado con mármol. Y justo como que quería hacer objetos que les digo, esta fue como esa primera acercamiento a realmente sí seguir una metodología de diseño más hacia lo objetual o físico de alguna manera que se pueda usar. Pero quería hacerlo bajo mis reglas de que, ok, si voy a usar este material, quiero que se vea que es este material. No lo voy a, ni lo voy a pintar, ni lo voy a procesar, ni no le voy a hacer nada. Porque justo la gente cuando veía estos bancos me preguntaban, oye, pero estos, si se mojan, ¿les pasa algo? Obvio, pero lo puedes cambiar. ¿Sabes cuántos desperdician a diario? O sea, no pasa nada, se puede reparar. Lo que tiene arriba y abajo es concreto y va a durar muchísimo. O sea, como buscaba un objeto reparable, no tiene ninguna especie de adhesivo ni nada, las piezas solo se montaban y ya. O sea, como que también buscaba esto de que fuese muy simple, ¿no? Y luego pasó un tiempo después y con los tubos más pequeños realicé estas lámparas
que funcionaban bajo la misma lógica, pero aquí ya lo llevé a este nivel en el que utilizaba más componentes, todo era reparable, todo era desarmable, se podían extender a partir de estas prensas que le puse y se podían poner como justo más tubos y se hacía más larga. Y la gomita que tienen abajo, la rosita, que se alcanzan a ver en donde está la silla, esa gomita era como una espuma Eva que utilizaban para reparar una maquinaria ahí en la fábrica también. O sea, también cuando ya no la utilizaban, que reparaban los suajes, yo la tomaba y se las ponía también a los objetos. O sea, como que básicamente era como que utilizaba distintas piezas y yo, el proceso aquí como de la forma en sí mismo del objeto, yo nunca lo sabía porque yo comenzaba con el material. Es decir, el material a mí me iba guiando. O sea, yo tenía el material, sabía qué iba a hacer con eso y ya como que un poco la forma se daba a partir de eso. O sea, no solo resolvía a partir de, ok, ¿qué necesito aquí? A una prensa para juntar dos, oye, la compro. O sea, como que al final no buscaba como a la prensa se tiene que ver así porque quiero una forma ovalada y demás. Lo único que yo tenía control era la pieza que vaciaba en concreto de abajo y en qué color la pintaba. Eran las únicas decisiones que tomaba, pero todo lo demás, o sea, bueno, el foco también, el tamaño, pero como que la forma en sí mismo al final yo nunca sabía que iba a terminar así, pues como que esas fueron las reglas que establecí. Y, ajá, bueno, esas son otras fotos justo de esos mismos objetos. Y bueno, por último, quiero hablarles justo de estas piezas que ven aquí, de estos proyectos, de este proyecto específico. Esta es como la foto final ya de lo que se exhibió en el Mura el año pasado, que es el proyecto justo que fue por generación del PAD, mi proyecto era ocupación peatonal especulativa, en donde básicamente decidí ya salirme al espacio público, hacer estas observaciones que siempre he hecho, algunas veces en detalles o cosas muy específicas, pero ahora ya ingerir en el espacio público de manera directa, realizando, todo comenzaba aquí, de nuevo, observando como situaciones muy específicas. Yo quiero observar lugares con situaciones y dinámicas que las cuales yo conociera muy bien y que me fuesen muy relacionables, pero que también al mismo tiempo tuviese que dialogar al respecto con estos espacios, ¿no? Ahorita voy a profundizar en cada uno de estos lugares que todos tienen que ver con observaciones que hice. Y bueno, salía, observaba y documentaba. Esto fue como que lo que me ayudó eventualmente a escribir la publicación, pero comencé a documentar no solo fotográficamente hablando, que es algo que siempre había hecho, sino comenzaba a escribir también. Es decir, hacerme cuestionamientos y a escribir como cuestiones que pensaba. Y al principio, como que comenzó muy formal en el sentido de bitácora en sí, donde yo anotaba el lugar en el que estaba, la hora, la cosa que observaba específica y tomaba una fotografía. Y conforme fue pasando el tiempo, de hecho, con charlas que tuve con Luis, que fue mi mentor, me decía, güey, utiliza la bitácora literalmente como un objeto en sí mismo. O sea, pégale cosas, no sé, si te encuentras una rama, algo, lo que sea, y se convertía en un objeto vivo que también documentaba de distintos niveles. Y sí, o sea, el que está de este lado es un boleto del tren, porque tomaba el tren para ir a ciertos lugares, o sea, y como que se convertía en ese archivo donde guardaba como todas estas reflexiones de los lugares y de esas dinámicas que encontraba en los lugares. Y ya cuando me encontraba unas muy específicas, me daba la tarea de, digamos, generar preguntas y con esas preguntas intervenía en el espacio. Es decir, especulaba en función de qué pasaría si esto funciona de otra manera o esta dinámica en el espacio público funcionase de esta otra forma y arrojaba esa pregunta hacia las personas que también estaban ahí. ¿Cómo lo hacía? Pues bueno, este fue también otro de digamos, de los mapas que generé a partir de cómo llegaba esta metodología en donde primero me encontraba en un lugar, observaba y después de que observaba me preguntaba y si me preguntaba interpretaba a partir de lo que veía y luego si justo interpretaba, especulaba porque me preguntaba qué pasaría si esto funcionase de otra forma y me imaginaba y si especulaba, intervenía y si intervenía pues era donde llegaba a hacer algo, ¿no? Y bueno, como una primera intervención fue en este lugar en particular. Este lugar está en la Central Nueva. Si han tomado la línea 3 en la última estación, en la de Central de Autobuses, cuando terminaron de construir esa estación del tren, al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, en la parte de abajo construyeron un parque lineal, eh, casi como el que está en Zapopan Centro, por ejemplo, solo que aquí es muy diferente, ya que cuando lo terminaron,
lo cercaron, lo cerraron con llave y jamás lo han abierto. Ha estado cerrado desde que lo hicieron. Y está muy chistoso porque tiene andadores, tiene bancas, tiene botes de basura, está hasta ornamentado inclusive y está cerrado desde ese entonces. O sea, tiene mucho tiempo cerrado. Y yo me preguntaba todo el tiempo, porque es un espacio de tránsito por cientos de personas, por estar la central de autobuses y el tren. Pero obviamente es evidente que quieren tener un control de esa administración del espacio público para que no entre alguien, pero ¿quién? Porque evidentemente al ser un espacio de uso, pues hay personas en situación de calle, hay personas migrantes, hay vendedores ambulantes, o sea, y es evidente que sí, o sea, hay como pero nadie tiene acceso al parque. Y lo que hice fue, eh, hice una acción, aquí les voy a mostrar un video, donde fui al espacio y digamos que comencé a colocar lonas que arrojaban preguntas a las personas que estaban en el espacio a manera como utilizando un poco el humor y la sátira, porque para mí ya lo que sucede ahí ya es humorístico, o sea, no tiene sentido en sí. Para mí no tiene sentido que exista un lugar que está cerrado. Por eso como que con ese precedente me di esa, como esa libertad de decir, vamos a arrojar preguntas de la manera más absurda posible, ¿no? Y coloqué una de las lonas que de las originales que están allá a la derecha que dice, hoy no se abre, mañana sí, utilizando como esta cuestión de lo cultural también, del hoy no fío, mañana sí, es donde cualquier día que lo veas nunca va a estar abierto, ¿no? Y la gente me observaba y me veía que las ponía. Pensaban que había personas que pensaban que era como yo, alguien de CITEU, literalmente siendo alguien formal, poniéndole horarios, ¿no? Ahí estaba colocando en las puertas, coloqué uno del lado izquierdo que es un horario que todos los días está cerrado. Es lunes cerrado, martes cerrado, miércoles cerrado, jueves cerrado. O sea, todos los días está cerrado. Y luego del otro lado hay un reglamento que alude a que todos los días está cerrado, ¿no? O sea, de que no se permite usar las canchas ni nada, ni nada, cualquier día que esté abierto, pero todos los días está cerrado. O sea, como que utilizaba también diálogo un poco humorístico en donde, pues, les digo, para mí no tiene sentido la administración del espacio público. ¿Por qué tendría que tener sentido este objeto, no? Y generaba este diálogo. Mucha gente me preguntó en aquella expo del PAD de, oye, ¿por qué no intentaste hablar con gente del CITEUR de si estaba cerrado y por qué? Cuándo lo van a abrir. Yo decía, es que a mí no me interesa tener un diálogo con CITEUR porque me van a decir que no está listo. Yo quería hablar con las personas que habitan el espacio público igual que yo. O sea, como llevar ese diálogo abajo a las personas que también transitan ese espacio. Hice esta intervención y luego también realicé haciendo como un poco ya llevando esa especulación al siguiente nivel e imaginándome cómo sería ese lugar abierto, utilicé este, una herramienta de inteligencia artificial y le daba inputs a la inteligencia artificial para que se imaginase como abriendo el espacio, ¿no? Literalmente yo le daba inputs como del tipo, rompe la reja, brinca y abre el espacio y que haya niños jugando ahí y hacía como esta mezcla rara, ¿no? De donde rompía como la cerca y brincaba y demás, que no tenía ningún sentido. Pero para mí vuelvo, o sea, como que la propia administración no tiene sentido el espacio, como que por qué tiene que tenerlo lo que se genere con ello, ¿no? Y hiciera como estos resultados muy, muy bizarros, muy extraños en donde, pues al final del día me arrojaban esas preguntas, ¿no? Y como que atacaba el espacio desde diferentes lugares y hacía como estos objetos o como digitales en donde también hacía preguntas y generaba como estos imaginarios y especulaba básicamente, ¿no? Y bueno, otra de las intervenciones que hice fue esta. En esta otra hice más bien como una relación y quería hablar particularmente del diseño vernáculo, de cómo funciona y funciona tan bien que pasa desapercibido y es completamente anónimo. A partir de esta observación que está del lado superior derecho eso está por más o menos por Periférico Norte. Hay un restaurante muy concurrido ahí, en una esquina, en donde hay unos árboles gigantescos en la acera y la gente hace fila en la acera para poder entrar al restaurante. Pero como los árboles son tan grandes y no los podan porque el calor es tan intenso de que necesitan que la gente esté ahí afuera, lo que hicieron es un sistema como con cuerdas de polea súper complejo, en donde levantaron las ramas en lugar de cortarlas para que sigan dando sombra. O sea, solo cortan lo necesario para que no se chinguen los cables, pero básicamente sigan dando sombra. Y es o sea, como a mí me pareció muy interesante cómo lo hicieron y cómo lo resolvieron. Y hacía yo esta relación de esa como tecnología de alguna manera a otro espacio
Y fue cuando me encontraba, yo trabajaba en Centro Magno y bajaba en bici todos los días por López Cotilla y casi a la altura, casi llegando a Chapultepec, siempre me encontraba particularmente con un árbol que la rama estaba así, toda la gente se tenía que agachar cada que pasaba en la bici. Y yo dije, ¿qué pasaría si utilizo o como esta misma tecnología de alguna forma y llego, lo reparo y observo qué sucede, ¿no? Y documenté la acción, ¿no? También, aquí lo hice con fotogramas, pero me documentaba como justo la gente cuando al principio se agacha, luego yo llego, lo intervengo, lo arreglo de la misma forma y ya noto que la gente ya no se agachaba. Y estaba muy chistoso inclusive darme cuenta, y eso sucedió, qué personas pasaban por ahí diario que se agachaban por inercia. Es decir, ya no se tenían que agachar y se agachaban de todas formas y se daban cuenta a la mitad, porque era como, se agachaban, pero veían que ya no había nada y se paraban y decían como, ¿qué pedo? Y me daba cuenta de cómo las personas justo también transitamos el espacio público de manera casi inconsciente. Y eso también duró un rato, digo, ya ahorita ya no está, o sea, ya de nuevo la rama hay como hay reminiscencias de la cuerda, pero ajá. Trataba de comprobar cómo justo esta tecnología de ese diseño vernáculo funciona porque nadie lo nota y está y funciona. Luego, esto no fue una intervención en sí misma, o sea, como yo, sino más fue como traer y hacer un análisis y como un mapeo en donde otro elemento que me interesaba eran los árboles frutales en distintos puntos de la ciudad y cómo volvemos con lo mismo como con los canceles. Yo notaba que existían ciertos tipos de árboles frutales en ciertos tipos de la ciudad que son como más o menos como de cierta época. Y lo que quería hacer era como un mapeo en donde yo recolectaba frutas de esos árboles frutales en la calle, los colocaba en fruteros que así se exhibieron en la expo de medio término, en estos fruteros del PAD, y los etiquetaba de dónde pertenecían. Particularmente este era de Santa Tere, pero hay otro que es como de otra colonia que se llama Bosques de Boulevard de allá por Tlaquepaque. Y había otros dos fruteros completamente vacíos de dos zonas de la ciudad que a mí me consta que están, o sea, tienen un muy pobre arbolado, pero particularmente de árboles frutales, ni se diga, ¿no? O sea, ya apenas y si ni hay árboles, árboles frutales mucho menos, ¿no? Eso los plantan las personas cuando un lugar se pobla y se empieza a hacer como que obviamente los árboles frutales generan sus propios problemas, o sea, la basura y demás y así, pero para mí tienen una dinámica, una función muy específica en la dinámica del espacio público, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando pasas por debajo de un árbol de guayaba y todas las que están pisadas en el piso generan como este olor, ¿no? Y tú pasas y huele a guayaba, como que esos pequeñísimos detalles de la dinámica de transitar la ciudad se pierden en las periferias porque ya no hay árboles frutales, o sea, como básicamente ahí estaba apuntando el hecho de ver, como voltear a ver estas cosas y presentándolas en un frutero, como que jugaba y hablaba de cómo justo, cómo ha crecido la ciudad, porque ya no, o sea, ya no hay árboles frutales en las periferias o ya no tantos y demás, y te arrojaba esa pregunta, ¿no? Luego, esta otra intervención que también realicé en López Cotilla, de hecho, particularmente, esa calle como que tenía muchos problemas. Aquí, igual, andando en bici, cada que llegaba ya casi al Starbucks, me daba cuenta que comencé a encontrar un patrón en donde había o hubo una edificación donde tenían que arreglar algo pluvial. Siempre tenían que hacer un recorte rectangular en la ciclovía, particularmente porque no lo hacen en la acera, sino lo hacen más abajo, porque es donde están las conexiones. Siempre hacen un recorte rectangular y siempre lo recubrían muy pobremente con chapopote o con tierra nada más, y obvio en temporal de lluvia se terminaba cayendo y siempre se hacían estos socavones rectangulares y hay en diferentes puntos. Estaba había otro en centro, más por Centro Magno y llegué a encontrar varios y si veías el socavón, volteabas a ver y veías un edificio gigante y dices, tiene sentido, ¿no? O sea, y también era como esa casi como ese síntoma de cómo también la ciudad crece sin pensar en otros sistemas que están alrededor. O sea, mientras mi edificio funcione, pues me vale madre que esto sea muy simple, ¿no? Y yo pues, lo cubro con chapopote y se acabó. Pero no, o sea, como que yo observaba esto y aquí como que utilizaba de nuevo esta narrativa de un objeto que ya tenía como una connotación en específica como muy simbólica, que es el mosaico de Guadalajara, porque quería hablar de la ciudad y de cómo aquí se hacen las cosas, pues así, ¿no? O sea, como muy mal. Y qué tan como representativo a reparar lo que con mosaico de Guadalajara, ¿no? Y fui, justo igual me documenté haciéndolo y demás, que aquí justo hay como un pequeño dato conforme hacía las intervenciones, mucha gente me preguntaba, oye, pero no te dijeron nada.
por estar haciendo esas cosas en la calle, nadie te llamó la atención y nada. Y yo les decía que me di cuenta en el proceso que si usas chaleco, todo es válido en el espacio público. O sea, como que ahí se vuelve todo, todos te ven de forma muy formal, sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, como que no hay nada que preguntarle, porque está en chaleco. Inclusive en este lugar lo que sucedió, eso fue un domingo en la mañana, llegó un camión de parques y justo fui, preparé como el pegapiso y demás, hice como todo y, y me documenté haciéndolo, pues reparándolo y de hecho lo cerré así. Y como yo pasaba por ahí a las 7 de la mañana cuando iba a trabajar, al día siguiente, el lunes, yo lo inauguré básicamente. O sea, yo le quité las. Ahí está todavía, ¿no? O sea, justo como que, eh, sí, o sea, como que era esta acción de y bueno, lo del tema de la ocupación peatonal, como que el título del proyecto como que aludía a esta cuestión, quería como crear un ente, digamos, como que no, o sea, como imaginario de alguien que se dedicaba a observar cosas en la calle, ¿no? O sea, era como un agente, básicamente, de alguna manera. Por eso el logo es como este monito con sombrero y un ojo gigante, ¿no? Porque era y era como esta ilusión de que cualquier persona podía hacerlo. Inclusive el día de la expo mandé a hacer unos pines que le regalaba a la gente como manera de uniformarlos, ¿no? De que cualquier persona podía hacerlo y todos son ocupación peatonal especulativa, no soy solo yo, porque todos podemos observar todas las cosas que hay en la calle. Y de nuevo, o sea, como eran, yo no me cuestionaba el medio que estaba haciendo, simplemente buscaba generar narrativas que le hablaran a las personas que habitan el espacio público, ¿no? Y nada, esa intervención, les digo, ahí sigue. Y nada, pues me gustó también como bastante realizarla. Em, y por último, después de hacer esas intervenciones, lo que hice, perdón, hice esta otra, ya casi la olvido, está de nuevo también regresando a la central de autobuses, a la central camionera cerca de ahí. Y de la misma forma, cuando terminan la línea 3 hacen como toda esta planeación urbana de como no sé cuántos kilómetros a la redonda para, en teoría, como contemplar como todos los sistemas de transporte, pero lo hacen de nuevo de manera muy pobre y sin contemplar un sistema, ni saber ni cómo funciona, nada más por hacerlo. Allí hay una avenida que de entrada pasa, o sea, lo hicieron terriblemente y construyeron una ciclovía que de entrada es larguísima. Esta ciclovía en teoría conecta desde la Central Nueva hasta el macro periférico, o sea, hasta el periférico. Es larguísima, nadie la utiliza, no está bien pensada, o sea, te das cuenta. Y por una sencilla razón. Uno, en la línea 3 no dejan subir bicicletas. Y dos, en esa zona de la ciudad no hay sistema de bici pública y hay una ciclovía. O sea, no tiene ningún sentido porque no, en teoría está pensada para que conecte el tren y demás, pero no llega a ningún lugar. Además, esa ciclovía, justo particularmente debajo de ese puente, conecta, lo que va arriba es la carretera Zapotlanejo que tiene unos caracoles que conectan literal con la ciclovía, es decir, personas que salen de la carretera, entran a la ciclovía, cruzan con la ciclovía. O sea, de entrada, si haces un análisis súper simple para en el lugar, dices, güey, esto está mal hecho. O sea, os- sí, y utilicé el balizamiento, la tipografía y la iconografía del balizamiento oficial que existe aquí en el centro de la ciudad y lo repliqué con manera de stencil, pero cambiando el texto, arrojando la pregunta de ¿se planificó realmente esta ciclovía? Y había un tráfico gigantesco, yo fui de nuevo con el chaleco y lo puse y todo, y las personas me veían y se quedaban y leían y la gente que ve en el camión, un montón de gente como que leía el texto y demás, y como que eso buscaba generar diálogo. O sea, si tú pasas todo el día en el camión y ves el texto, dices, sí, claro, obvio no se planificó, ver todo el pinche tráfico que hay y no ha pasado un solo ciclo. Aparte, lo que me sucedió y salió a partir de esta fotografía desde el registro, donde además pasa una moto al lado de ahí, porque obviamente es una ciclovía que utilizan las motos, no nosotros ciclistas, ¿no? Y de nuevo, o sea, buscaba hacer esta reflexión, buscaba arrojar estas preguntas y para mí era interesante como yo no buscaba, o sea, más bien para mí es muy complicado pensar que yo podía resolver el problema en sí. Es decir, obvio se puede, hay que legislar, hay que hacer muchas cosas, hay que hacer una planeación urbana correcta y demás, pero para mí justo como que
porque muchas veces como diseñadores justo nos esforzamos en eso de, no, voy a hacer justo una ciclovía increíble y que va a funcionar. Y, o sea, sí, es sumamente loable, pero para mí es como, es muy importante en la práctica contemporánea arrojar preguntas, o sea, que las personas en el espacio público que habitan el espacio también se hagan las mismas preguntas que nosotros, no porque ellos también los vayan a resolver, sino porque pues sí, justo. O sea, ¿qué pasaría si solo yo, como diseñador, voy y intento hacer un plan estratégico de urbano, ¿no? De ese lugar y demás, y sí, muy chingón y lo que sea. Pero ¿qué pasa si 500 personas que viven en una colonia hacen justo como una solicitud para decir, oye, quiero que revises porque esto chingados no funciona, ¿no? Y bueno, a partir de estas intervenciones y lo que sucedió en el pad que se exhibió con esta instalación, justo todo se decantó, todo se virtió en esta publicación, que también tengo unas copias aquí para que las puedan leer, que pues básicamente se trata de toda, toda esa teoría condensada de cómo formaba parte yo del espacio y cómo observaba y a qué conclusiones llegué y obviamente también qué metodología seguía para esa codificación de por qué escogía cierto material y cómo lo presentaba y cómo generaba esta narrativa y por qué le daba, o sea, particularmente como que seguía esta serie de pasos que fui configurando, que al final me dieron como este resultado, que fue esta pequeña publicación, porque además yo tenía muchísimas ganas de escribir sobre mi trabajo, o sea, porque una cosa que nos enseñan, yo estudié en el Quad, no lo mencioné, pero industrial, siempre nos enseñan y muy pobremente realmente, a documentar nuestro trabajo en función de hazle fotografías a tu mueble y ten un portafolio, pero nadie te incentiva a escribir sobre tu trabajo. Si tú quieres de manera muy temprana y te van a decir siempre que eres muy joven para hacerlo y que te estás bancando pasos y que espérate para la maestría y demás, pero es como de no, güey, o sea, mínimo es una bitácora preguntándote cosas de por qué haces lo que haces y ya, o sea, con eso ya te estás preguntando y cuestionando tu práctica. Y bueno, bueno, a la izquierda está la intervención que hice y a la derecha está la generación que fuimos en el pad. Este, y pues sí, o sea, justo como que fue una experiencia muy enriquecedora llevar el proyecto a este nivel y que tuviese la oportunidad además de tener el recurso para poder producir como que un proyecto de diseño que se abocara más a la investigación. ¿No? Y que tocara diferentes tipos, o sea, que no hubiera ese cuestionamiento de no hacer, digamos, muebles de alguna forma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que tuvo esta libertad de llevar esta investigación a este nivel. La pieza de las frutas, en este caso, se exhibió de esta forma con estos platos. Eh, lo que ven a la derecha es una playera. Primero en la expo de medio término, y bueno, también aquí hice estos pines como uniforme, pero aquí lo llevé al siguiente nivel y creé el uniforme, básicamente. Y me imaginé lo hice en colaboración con una muy buena amiga mía que me ayudó a hacer como la confección y yo le di como, imagínate cómo se vería el uniforme de alguien que camina, ¿no? En la calle. Y tenía estas llaves colgadas y estaba brandeado y tenía la libreta y tenía unos pines y demás en una etiqueta que le hablaba como esta oficialidad y demás, o sea, y como que jugaba este juego también de la narrativa de lo ficticio, ¿no? Y de cómo alguien observaba. Y bueno, les digo, por último llegué a esta conclusión, que es esta publicación que está aquí. Y pues nada, digo, creo que eso es todo, les digo, al final era como todo este trazado de varios años de práctica que me ha llevado a esto, pues, que también se siente mucho como un punto de partida de alguna manera, eh, que justo llegué aquí y dije, bueno, a ver, ¿qué tengo? ¿No? Tengo una práctica que toca distintas formas de llevarla a cabo y como que nunca me llegué a cuestionar como eso, el medio, ¿no? Era más bien qué cosas me quería preguntar. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Ya, creo que ya. Eh, pues nada, Cristian, muchas gracias. Quería ver si alguien tuviera como comentarios o alguna pregunta. Moni. Hola, Cristian, Ah, hola, buenas hola. noches. Bueno, yo no sé cómo estructurarla bien o Ajá, si vas como pregunta o algo, pero me llama mucho la atención que te autodefines en varias ocasiones siempre como diseñador. Sin embargo, cuando vemos las imágenes, vemos piezas que la línea divisoria entre diseño y arte pues se pierde por completo, ¿no? Es decir,
Entiendo, por ejemplo, la pieza Las Corcholatas, tu interés por la funcionalidad, ¿no? Por entender para qué están hechas, para qué pueden servir, pero el resultado que presentas es evidentemente estético, es decir, hay una intencionalidad estética que le puede conferir como esa cualidad artística, ¿no? De alguna manera. Y creo que en todas tus piezas siempre hay algo que nos remite a esa dualidad, ¿no? Entre qué es una obra de arte, qué es un objeto de diseño. Principalmente al final, ¿no? En donde vemos tus acciones en la calle, pues estamos hablando de acciones performáticas, no tanto en el sentido de generar una como escena, digamos, pero sí estás interviniendo el espacio público, estás de alguna manera dramatizando o haciendo una puesta en escena de algo que le correspondería a otras personas hacer y que tú has tomado esa batuta, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco ¿cómo es que haces tú esa diferenciación o por qué la haces? Porque también el lugar en donde expones el resultado de tus investigaciones son lugares para el arte, ¿no? Tradicionalmente. Son museos, son galerías, o sea, son espacios que intuitivamente buscando, ¿no? Esa retroalimentación. Entiendo ahora que los discursos y los límites se han mezclado, ¿no? Se diluyen, pero creo que hay como intencionalidades diferentes o que parten de diferentes lugares y que en tu caso se unen, ¿no? Para generar como estas respuestas o estos razonamientos que encuentras a tus propias preguntas. Entonces, me gustaría, no sé eh, cómo formularlo como pregunta, pero creo que me gustaría saber, ¿no? ¿Por qué te autodefines como diseñador No, y rompes esas barreras que existen con el arte? sí. Sí, de hecho, ay, no, es todo un tema, la verdad, que también he tenido muy, pues, muy personal también. Pues es algo que hasta la fecha, o sea, llegué al punto en el que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me sentía más cómodo llamándome diseñador más que artista, porque sí, o sea, evidentemente no lo voy a negar, o sea, yo realizaba obra que también estaba pensada para funcionar en ciertos lugares y sí buscaba como un análisis estético a partir de dónde, dónde estuviese, ¿no? Pero como que al final del día siempre me encontraba con procesos muy específicos que me guiaban a estos resultados que para mí estaban muy arraigados al diseño, ¿no? Que a ver, genuinamente también muy probablemente haya como que procesos muy apegados o muy de la mano, pero como que siempre inherentemente seguía como que varias cositas muy específicas y fue cuando, y además también porque, bueno, en una primera instancia yo cuando egreso de industrial, me sentía muy frustrado de realizar objetos, por eso les digo que tuve como esta reconciliación después cuando hice los bancos y demás, porque de reconciliación entre comillas, de alguna forma, porque yo no quería hacer justo objetos. Dije, ¿sabes qué? El único lugar o el único medio que me permite generar este diálogo y arrojar estas preguntas con estos medios es en el arte, ¿no? Por eso es que era como de, si alguien me preguntaba lo que yo estaba haciendo era una investigación sobre diseño que resultaba en una pieza, pero nunca la definía como es una obra de arte per se. Que si llegaba a un museo, si llegaba a una galería, estaba, o sea, para mí funcionaba el espacio porque me permitía hacer esta exploración estética y plástica, por así decirlo, en el lugar en el que funcionaba, pero el discurso en sí mismo, el proceso y lo que yo hablaba sobre la pieza siempre remitía a eso, a los objetos, ¿no? Y a lo objetual y cómo se produce algo y cómo se utiliza. Que además he de decir que son discursos en particular y es una aproximación al diseño que por eso también un poco se diluye y se confunde porque no es muchas personas lo hacen, o sea, sí, claro, pero como que no es lo que primordialmente se enseña en una universidad como el CUAD, al menos, digo, yo solo puedo hablar desde mi experiencia, en donde el plan de estudios que yo tuve, al menos en industrial, se hizo en los años 70. Y eso fue lo que me enseñaron. Me enseñaron a lijar, me enseñaron a construir una silla, me enseñaron que son herramientas poderosísimas que funcionan justo para representar cosas y hacerlas, ¿no? Pero como que, ajá, yo me quería, simple y sencillamente era como de, ok, sí voy a hacer una silla, pero
dame chance de primero preguntarme por qué me quiero sentar en esa silla, ¿no? Y yo intenté titularme, de hecho, haciendo una publicación. Y lo que me dijeron fue, no se puede porque lo que te tienes que titular con el conocimiento que estás adquiriendo, que es básicamente lo que te enseñamos. Por eso tienes que hacer una marca, tienes que hacer una línea de objetos, tienes que hacer esto y presentarlo de tal forma y branding y bla, bla, bla y así. Y era como de, ok, o sea, ¿sabes? Como que por eso creo que siento más cómodo con esa terminología, pero al final es complicado, o sea, como que sí ha sido una construcción constante todo el tiempo, pero ajá, como que un poco me pongo ahí, pues. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? Digo, también, yo soy diseñador industrial y Ah, también estoy en tu punto que la señorita te comenta de esa separación entre el arte y el diseño, que es, en mi definición como diseñador, yo lo conceptualizo que el diseño y el arte son dos grandes amigos, pero nunca dormirían juntos. Y me parece muy interesante tu postura. Creo que es una manera muy loable también socialmente tratarla de, ¿cómo se dice? Pues presentarla, ¿no? Ante la comunidad y todo eso donde todos vivimos. Pero también se me hace una manera como todavía que le hace falta un poco como más, ser un poco, no sé si incisiva, no sé si un poco más, representativa o un poco mejor comunicativa. Porque, por ejemplo, la situación que ponías de la ciclovía, que si estaba bien planteado o no, te lo puedo asegurar que la mayoría de las personas que iban en el camión estaban de que, sí, yo también opino lo mismo, ni siquiera esta ciclovía debió haber existido. Estoy haciendo más de una hora más gracias a la ciclovía, ¿sabes? Creo que es, cosas, bueno, que quiero aportarte a ti como artista, diseñador, que, que creo que podrías pulirlas un poco más comunicativamente y eso creo que todavía daría más el punto al que quieres llegar, ¿no? Ese cuestionamiento más, pues no sé cómo llamarlo, pero como más directo, pero te felicito. gracias. Sí, o sea, fíjate, es interesante porque lo que dijiste de las personas haciéndose esa pregunta, estando en el camión, reflexionando que hacían 2 horas más por la ciclovía porque no se planificó bien, eso es lo que me interesaba generar. O sea, para mí el discurso funciona cuando genera ese diálogo. Cuando pasas por un lugar en el que pasas todos los días a la misma hora como zombie sin cuestionarte nada y cuando realmente llegas a esa reflexión no solamente de odio mi vida, el transporte público está mal hecho, hago 2 horas, sino por qué sucede eso. ¿Por qué por una ciudad mal planeada? ¿No? Obviamente es multifactorial, muy profundo, ¿no? Pero sí, o sea, por eso, ¿no? Y en un detalle tan específico como una ciclovía, o sea, como que traté de dar ese mensaje como arrojar esa pregunta con algo muy específico. Por eso quizá, digo, y me llama la atención esto que dices de que no se siente tan directo y tan incisivo, porque pues estoy arrojando la pregunta más bien, no estoy afirmando que realmente no se planificó, porque eso, pues como que esa respuesta no la sé, porque no hablé con planeación, o sea, no fui con personas que se dedicaban a cómo hacerlo, ¿no? Pero vuelvo, no me interesaba hablar con ellos, porque ellos tienen una respuesta para casi cualquier cosa que les pregunte, ¿no? A mí Ajá. lo que me interesaba era como arrojar esa pregunta a la gente que está también en el espacio público igual que yo, o sea, como ponerme en ese nivel de eso, pues, de peatón también, ¿no? De alguna manera, quizá por ahí iría, pero sí, o sea, entiendo como lo que me dices, pero, ajá, te digo, ese proceso en particular que me mencionas para mí era como esa, ajá, como que esa comunicación, pues, con las personas. Ya, va. ¿Alguien más? Gracias, ¿eh? No, no, Chido, chido. gracias. Ah, Pues yo te quería como felicitar y agradecer porque te escucho hablar
y siento que es como un niño diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y pues que implementes eso como en las personas para que lo hagamos en nuestro día a día se me hace como una muy buena manera de empezar a de romantizar el arte y el diseño y verlo más como como una pregunta diaria, ¿no? Y pues felicidades. Gracias. A mí me gustaría como también hacerte una pregunta, acentuando un poco como esta idea de que de la manera en la que haces las cosas, a mí se me hace muy interesante cómo generas la posibilidad de generar como narrativas de especulación. Entonces como que me interesa pensar tu opinión sobre eso, o sea, ¿cuál es tu importancia acerca de especular realmente cualquier acción, ¿no? A la sensibilidad, en tu caso, del espacio público, pero también como de estos gestos, como hablabas de las frutas o de los espacios cerrados que no son. O sea, el simple hecho de curiosear ahí y el especular a dónde te ha llevado, o sea, ¿dónde ves la importancia de eso hacia, pues eso, hacia un avance, ¿no? Pues digo, a ver, en mi caso particular, porque digo, llegué al diseño especulativo a través de un libro específico que fue el Design Fictions, creo que se llama, que de Don and Ravy, y ellos justo como que plantean una primera instancia, creo que se publicó en el 2012, eh, todo lo que ellos comprendían con el diseño especulativo y llegaban a esta conclusión de que es este medio o es esta manera de aproximarse al diseño para poder, digamos que cuestionarse problemas que aún existen, que aún todavía no existen, o sea, como pensar en el futuro y, y crear estas narrativas en un espacio que no está todavía, ¿no? En mi caso en particular, como que también funciona así de alguna manera, pero también era como construir la narrativa a partir de algo que estaba sucediendo en ese momento, no tanto como pensar en el futuro y con esa narrativa nueva, es decir, que tú veas un mosaico, o sea, como que un parche de mosaico generaba ya una narrativa distinta en donde hay algo que brinca en el espacio que no es parte de la manera en la que habitualmente lo vemos, al menos aquí en Guadalajara, al menos las personas que pasan por esa ciclovía, y es como, digamos, como imaginario de algo que no pertenece ahí y que tiene una connotación simbólica por ser ese mosaico es una, digamos, genera una reflexión y digamos, especulación de preguntarse por qué eso está ahí y cómo, digamos, que crea como no quiero decirle como realidad alterna, pero sí como otro lugar que está donde no está, de alguna forma, no sé. Y, ajá, pero en mi caso es como un poco más extraño porque te digo, funciona en el presente, no tanto en el futuro. O sea, yo no me estoy cuestionando. Sí, o sea, quizá con el tema de las frutas un poco estoy cuestionando como de llevarnos a reflexionar cómo la ciudad crece durante las décadas y cómo quizás seguirá creciendo, pero, ajá, o sea, como que para mí la herramienta del diseño especulativo es la creación de narrativas para generar preguntas de cosas que no están ahí per se, ya sean a nivel proyectual del futuro o a nivel como de lo que está sucediendo en ese momento, pues, básicamente. Yo, justo en este proceso en los que te preguntas y que arrojas estas preguntas, ¿alguna vez esos cuestionamientos los quieres hacer accionables? O sea, justo, ¿no? Como colaborar con un urbanista, un arquitecto, llevarlo de que está la ciclovía, ¿no? O sea, ¿cómo la podemos hacer funcionar, ¿no? O sea, ¿qué objetos cuando caminas en la calle puedes implementar y que perduren, ¿no? No solamente que se queden como intervenciones pues más efímeras. ¿Has pensado en eso? O sea, justo llevarlo a accionables como más duraderos. O sea, sí, sí lo he pensado. O sea, se me haría, por ejemplo, súper interesante trabajar con un arquitecto para poder saber qué se puede hacer con cosas muy específicas y observaciones muy específicas que he tenido. O sea, pero me gustaría en el sentido de, por ejemplo, este tema de los parches, ¿no? De los recortes que se hacen cuando hacen como esto de los edificios, utilizar, o sea, plantearle esa pregunta y hacer algo en función de
cómo se cubren esos mosaicos, o sea, cómo se cubren esos rectángulos, pero hacerlo, digamos, para que sigan generando esta misma pregunta de rebote, pero que obviamente se resuelva el problema de manera más prolongada, pero que al generar, al seguir, que no solo se resuelva ya de manera increíble y pulcra, o sea, sí, pero que se también siga generando estas preguntas de manera de cómo está creciendo la ciudad de manera desmedida, ¿no? O sea, si además de que se resuelve el problema de alguna forma, se siguen arrojando estas preguntas y la gente llega a esa reflexión, además, creo ahí estás en otro lugar. Porque no solo hacen función, o sea, hacen uso de la ciudad de manera correcta, sino que son conscientes de por qué la ciudad tiene que funcionar de manera correcta. Obviamente hay muchas herramientas que se escapan de mis manos en cuestión de conocimiento arquitectónico, urbanístico y demás, pero que sí estaría súper interesante, pues. ¿Para qué está hecho esto si no te lleva a nada? O sea, sería esa como para mí el cuestionamiento final, ¿sabes? Sí. Creo que está... Te estaban pasando el micrófono, pero bueno, te escuché perfecto, todo bien. Sí, de hecho, en esa ciclovía donde puse el stencil, en un inicio había planteado colocar señalética realmente. Eso se fue como la primera idea, de justo, de que esto no te lleva a ningún lugar. O sea, y sí, o sea, porque era esa continua conversación que quiero que las personas tengan en su transitar o en su habitar el espacio. O sea, como que sí, completamente te digo, llegué a esa conclusión. Inclusive al final me decanté por utilizar el balizamiento porque me parecía además más relacionable de alguna forma. Porque, bueno, he de decir que, dicho sea de paso, la ciclovía esta en particular carece de balizamiento siquiera cualquiera. O sea, no tiene nada. Así que sí, definitivamente sí. Ajá, como que esa cuestión de llegar a ese punto en donde pues las personas también puedan cuestionarse por qué hacen las cosas. O sea, creo que eso es como un punto interesantísimo de cómo el diseño especulativo de alguna forma como que arroja estas preguntas y puede generar esta conversación que obviamente nosotros no las hacemos, pero que también las personas que están ahí afuera también se las pueden hacer, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, Cristian, por compartirnos tu trabajo y nos vemos en la que sigue. Gracias.